Así es, vamos ya a entrar en materia. Georgia. Vamos a ver qué ha pasado. Cuéntanos un poco el contexto y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué ha pasado hoy también? Sí, bueno, curiosamente veía ahora en el chat que están hablando de que lo mencionaban como Maidán 2.0. Allí, bueno, se han visto ya voces que no sé, bueno, tanto por el gobierno, tanto como la oposición bueno, han recordado un poco a ese Maidán, el gobierno diciendo que no iba a caer, que no iba a ocurrir como en Ucrania y, bueno, la oposición diciendo que va a ocurrir efectivamente este segundo Maidán. Bueno, si nos ponemos en los hechos, hoy mismo ya se ha dado esta tercera lectura de la ley de agentes extranjeros y esta tercera lectura era ya la última lectura. Entonces, bueno, el Parlamento ha adoptado la ley y, bueno, esto ha sido respondido. Llevan ya varias semanas de movilizaciones en contra de la aprobación de esta ley que, bueno, hasta cierto punto no viene dado por ningún interés mayor, en gran parte no viene dado por ningún interés en la defensa de estas ONG, sino por las ansiedades que despierta un poco, ya que se entiende que la aprobación de esta ley de agentes extranjeros puede poner en riesgo la, la integración europea, que al final es lo que realmente interesa a la ciudadanía georgiana. Entonces, pues es mayormente el motor o lo que impulsa a toda esta gente a salir a la calle, porque, bueno, existe en el país, pues eso, un gran interés en formar parte de la Unión Europea, de la OTAN, que, bueno, también lo que esto lleva muchas veces es a que se ha tachado, y he visto también en medios locales, en medios occidentales, que se termina llamando a esta ley una ley rusa, lo cual es simplificar sobremanera una cuestión que con un claro interés detrás, pero vamos, que no, ni Sueño Georgiano es prorruso, ni esta es una ley rusa como tal, es una ley de control de agentes extranjeros que, si bien efectivamente Rusia tiene una ley parecida, es lo mismo para Estados Unidos, también tiene una ley, la FARA, que también tiene elementos en común con la georgiana. Entonces, pues muchas veces se da un debate muy sesgado, muy campista en este sentido. Entonces, pues un poco. Uh-huh. Y bueno, hoy lo que hemos tenido ha sido la aprobación de la tercera lectura, ¿no? O sea, es decir, la ley ya no tiene que pasar más trámites, ¿no? Bueno, ahora tienen que enviarlo. Bueno, quedan unos días así en lo que, ay, si no me equivoco, tienen que enviarlo al Parlamento. Y la cuestión es que ahora entra la segunda parte del trámite, que es que la presidenta debe aprobar o puede rechazar esta ley. En el caso de que la vete, que es lo más probable, ya que, bueno, la presidenta se ha mostrado durante todo este proceso contraria a la ley, podrá vetar esta ley. Esto no implica que no se vaya a aprobar, simplemente se retrasa aún más su aprobación. Pero vamos, según tengo entendido, para finales de junio, como muy tarde, esta ley ya estará en vigor y se aplicará normalmente. Entonces, puede haber ahora algún tipo de negociación o algo así, pero la ley ha pasado y legalmente o formalmente no parece que vayan a poder pararla. De hecho, es que ya habíamos visto intentos antes, como nos comentabas, de sacar adelante una ley de agentes extranjeros sobre básicamente las ONGs. Hay que explicar también cómo en Georgia es el paraíso de las ONGs, que hay miles de ONGs y, bueno, pues muchas con financiación extranjera operando en el país y que hay quien comenta que ya han convertido prácticamente el país en una tecnocracia, ¿no? Que son esos gestores de calle, ¿no? Los que están influenciando constantemente las medidas que debe llevar a cabo el gobierno. Y aunque el gobierno, este gobierno que es europeísta, que está a favor, que ha conseguido el estatus de candidato a la Unión Europea, cosa que no habían conseguido los gobiernos anteriores, bueno, pues está sacando adelante esta ley, sigue hablando de continuar con el camino
al menos europeo. No sé si euroatlántico, eso lo dudo más, pero bueno, al menos europeo, porque la relación con Estados Unidos ha sido más tirante que con la Unión Europea. De hecho, es Estados Unidos el que está señalando un poco que si este tipo de leyes salen, pues que el camino euroatlántico es el que se va a estropear. Han dicho recientemente que las relaciones entre Estados Unidos y Georgia se pueden estropear y bueno, ya son más actores en Europa los que están necesitando de hacerse eco. Ahora por eso sí se habla, como dicen en el chat, ¿no? En los medios, de la ley rusa de Georgia. No se explica nada, por ejemplo, de la ley estadounidense, ni tampoco se ha hablado de la de Kirguistán. Quiero decir, la de Kirguistán sigue teniendo un cariz, bueno, pues también sobre agentes extranjeros, pero como no hay una intención política de, bueno, de unificar de alguna manera este tipo de leyes en Georgia con la ruptura del camino euroatlántico, pues se informa mucho más de esa manera, ¿no? De Georgia que de Kirguistán o de Estados Unidos. Pero bueno, es un tema más de apreciaciones de cómo se ha hecho el seguimiento mediático. Una cuestión importante entonces es el tema de lo que nos has tratado, Salomé Zurabishvili, que es la presidenta de Georgia y que es ahora mismo donde están todos los ojos puestos. Porque incluso en las encuestas hemos visto como sueño georgiano, que es verdad que se han ido cambiando los puestos, ¿no? El primer ministro y el líder del partido, Irakli Garibashvili era, ¿no? El Sí. que se había movido recientemente. Sigue siendo el partido más apoyado en todas las encuestas. Incluso la oposición que llevó a cabo esa revolución de las rosas, ¿no? Del Movimiento Nacional Unido, el entorno de Saakashvili en el año 2003, está de capa caída. Es decir, estas manifestaciones tan masivas que estamos viendo no se corresponden luego con la voluntad política. Entonces, ¿qué papel puede jugar aquí la presidenta Zurabishvili? Bueno, o sea, la cuestión es que precisamente el gobierno que surgió de esa revolución de las rosas con el Movimiento Nacional Unido está completamente desacreditado y al fin y al cabo mucha gente lo ve como el causante de la guerra del 2008. Muchos georgianos ven pues en el Movimiento Nacional Unido esta política que tanta confrontación con Rusia terminó explotándoles en la cara. O sea, la, la mayoría de la gente, la mayoría de la ciudadanía georgiana tampoco busca confrontar directamente con Rusia. O sea, saben los peligros que hay detrás de eso, entonces buscan mantener este acercamiento, este ingreso en Europa con una cierta cercanía pragmática con Rusia, de cara a evitar una escalada. Y precisamente esto es lo que muchos partidos de la oposición no llevan adelante. Su posición es claramente beligerante con Rusia y muy, muy marcadamente occidentalista, algo que, pues, eso, resuena en los ecos de que de la guerra del 2008, de provocar a Rusia y tal. Precisamente Zurabishvili, lo que podría, y bueno, he estado, ahora mismo he leído que no se va a presentar a, no va a liderar ninguna coalición, pero sí que se va a implicar activamente de cara a estas elecciones que hay en octubre, hay elecciones parlamentarias, que bueno, Zurabishvili, el puesto de la presidencia, se va a extinguir estas propias elecciones. Zurabishvili sí que por lo menos parece tener un mayor arraigo entre la población georgiana. Al final, con la posición que ha tomado eso en este tema de la ley de agentes extranjeros, y si realmente Zurabishvili se implica en esta campaña, podría ayudar a la oposición a lograr una victoria electoral. O podría no hacerlo. Las luchas de poder internas dentro de la propia oposición pueden hacer que esta implicación de la presidenta tampoco lleve a nada. Entonces, pues queda un poco por ver. Yo creo que también octubre va a ser pues un mes bastante largo, bastante importante para Georgia. Estas elecciones sí creo que van a ser, pues bueno, un poco decisorias, decisivas de si sigue sueño georgiano en el gobierno o no.
Entiendo que son elecciones parlamentarias, ¿no? Y que a partir de ahí veríamos la formación de un gobierno con un nuevo primer ministro. Sí, sí, Pero el exacto. punto se encuentra en la influencia que pueda tener la presidenta. Más la presidenta de cara a la campaña, de cara a si en esta campaña logra realmente unificar los distintos partidos opositores, que es menos el Movimiento Nacional Unido, que es el principal partido opositor, el resto son partidos muy pequeños, pero bueno, si logra, pues eso, llevar a cabo una buena campaña de apoyo a esta gente, de apoyo a estos grupos políticos, si logran una unión entre los grupos opositores, pueden llegar a algo. La realidad es que si la oposición discurre cada uno por su lado, pues Sueño Georgiano va a seguir ganando, o por lo menos es lo que muestran las encuestas que hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad es que eso es lo que sorprende, ¿no? Que sí que hemos Mm, visto claramente un apoyo en las encuestas a Sueño Georgiano. Y es verdad que hemos hablado de países donde las encuestas son menos fiables. Aquí no es que destaquen precisamente por no ser fiables. Ya hemos llegado a un punto extraño en el que se ha acusado hasta a medios financiados por Occidente, ¿no? De estar apoyando la legislación prorrusa, ¿no? Literalmente. Se han dicho tantas cosas ya en Georgia que uno no sabe por dónde pueden salir. El punto, entonces, como dices, de Zurabishvili era si tenía influencia de cara a las elecciones. Por lo que ha dicho hoy, hemos visto, ¿no? A CNN, que lo habías pasado antes sí, internamente, dijo que no iba a presentarse a las elecciones de octubre, pero que sí que iba a ser la garantía o la garante de que habría una amplia coalición pro-europea que quiera derrotar a Sueño Georgiano y que mm, ese es el camino europeo que se debe seguir. O sea, que va a tener un peso, es evidente. El punto aquí entonces se encuentra en lo que nos preguntan en el chat. Si este gobierno es proeuropeo, porque hemos explicado que es el que ha conseguido la candidatura para la Unión Europea, ¿por qué sacar una ley que se está acusando de prorrusa? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacían en el chat mm, y que por lo tanto es que partimos de un concepto que es que, como es propaganda muchas veces, pues puede llevarnos a error y es plantearnos, claro, es incompatible ser proeuropeo con una legislación prorrusa porque la legislación no es prorrusa. Pero mm, bueno, igual puedes tú explicarnos un poco cuál es la posición de Sueño Georgiano, que es un partido complicado, y cuál es su pretensión mm. a nivel exterior. Sí, al final lo que busca Sueño Georgiano es un poco seguir avanzando en la integración europea, pero bueno, manteniendo una relación de cordialidad con Rusia, más que nada, porque es que más allá, si está todo el rato siendo frente a Rusia, al final le estalla en la cara. Entonces, Sueño Georgiano durante los últimos años era parte de la Internacional Socialdemócrata y fue pulsada hace un par de años. Durante los últimos años se ha estado acercando a Orbán, a- al grupo, al grupo conservador dentro de la Unión Europea, también a los republicanos estadounidenses, y entonces está intentando jugar un poco con eso, con la división existente dentro de la Unión Europea para lograr el apoyo de ciertos sectores de la Unión, pues de ciertos grupos internos a Europa, eh, como una forma de llevar a cabo una política pues poco más independiente y no simplemente seguidista de lo que les venga impuesto, bueno, sí, de lo que les venga de Europa. Entonces, bueno, es un juego complicado. ¿Y realmente la presidenta tiene competencias como para parar esta legislación? Porque sí, claro, entendemos que es la jefatura del Estado, pero que en muchos países es ceremonial y que sirve pues para ratificar cosas que apruebe el gabinete. Y además, en este caso, pues como pasan por el Parlamento esas leyes, y ha pasado por las tres lecturas, sabíamos que iba a acabar haciéndolo porque al final estas protestas ya se habían dado en el pasado, han conseguido esperar a que se calmen las calles para retomar las lecturas en el Parlamento, pero finalmente han aprobado ya las tres. Entonces, para saber si esto, que parece que es esencial para el gobierno del sueño georgiano, va a salir adelante, porque si no lo habrían parado ante tanta presión popular, de cara a unas elecciones encima, pues que si tenemos algo, o sea, existe alguna opción ahora mismo sobre la mesa de que Salomé Zurabishvili pueda paralizar esta legislación.
No, no, no. Al fin y al cabo, eso. Turabishvili ahora tiene labores mayormente ceremoniales. El propio sistema político georgiano está siendo transformado. Su puesto, el puesto de presidencia electo directamente va a desaparecer. Entonces es ya la última legislatura en la que existe este puesto y simplemente tiene labores ceremoniales. Va a poder vetar la ley, lo cual implicará que vuelva a ser discutida en el Parlamento, pero ha sido el Parlamento quien lo ha Ujú. aprobado. Entonces es cuestión de tiempo que la ley pase y ya está. No, eso, se puede alargar, pero poco más. ¿Y cómo ha sido este proceso para eliminar ese cargo? Porque también ha habido alguna reforma interna, es decir, en la próxima legislatura las cosas van a ser distintas, ¿no? Ha habido Sí, muchos cambios desde la revolución y cómo se trasladó el poder de la presidencia al puesto de primer ministro y ahora parece que hay una evolución, ¿no? precisamente han sido las exigencias europeas en gran parte las que han marcado que bueno, eh, Saakashvili, el presidente que surgió de la Revolución de las Rosas, fortaleció mucho esta figura presidencial para mandar a base de decretos y un poco en este avance de las exigencias democráticas europeas o como queramos llamarlo, pues se desinfló el poder de la presidencia electa directamente para terminar eh, disolviéndola y pasando su poder al gobierno, al primer ministro, básicamente. Claro. Bueno, un De gabinete. hecho, aquí, bueno, nos decían un poco cómo de masivas han sido las protestas, las movilizaciones, que hemos visto que han ha habido ataques cruzados, ¿no? Ha habido enfrentamientos en las calles y ha habido intentos de asalto al Parlamento, ¿no? Ahí en la avenida Rustaveli, que es la principal que hay en Tiflis. Y, bueno, también llegan un poco hasta las zonas del río, o sea, es decir, que no está justo al lado Rustaveli. Yo que he estado allí ya os lo puedo confirmar, o sea, son movilizaciones muy, muy, muy amplias las que han llegado desde esa avenida hasta la zona del río. Eh, y por lo tanto, bueno, pues son importantes. Desde luego que ha habido una gran movilización en Tiflis, no digamos, pues me parece que antes dije Ereván, me Sí. confundí, pero bueno, ahora vamos a hablar de Armenia, así que, Bueno, bueno, es si quieres innegable. contestar a esto. Sí, sí, es innegable que las movilizaciones están siendo muy numerosas. Hoy mismo, pues eso, con la tercera lectura no se han dado únicamente en Tiflis, como está siendo la norma, sino también en otras ciudades, en el resto de ciudades principales del país también se están dando estas movilizaciones. También he leído por ahí cuál es la motivación para esto. Y pues esto, más que una cuestión de alineación geopolítica, diría que es una cuestión de poder interno, de una forma de cortar la financiación a muchas ONGs que son extremadamente pues contrarias a Sueño Georgiano como partido. O sea, esto no es una cuestión de alineamiento geopolítico, es una cuestión de política interna, de que están más cómodos si tienen control sobre estas ONGs. Y bueno, lo último, ya porque tenemos que pasar a Armenia. Sí, 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 que se pase el tiempo. Sí, la reacción europea, la reacción de la Unión Europea, que acabamos de ver, de hecho, que se ha intentado condenar y no han sido capaces porque Hungría y Eslovaquia lo han impedido. No sé si hay alguna posibilidad, nos plantean, de que se paralice el proceso de entrada de Georgia en la Unión Europea o de algún tipo de condena o de sanción. El tema de sanciones sí que he leído que hay, pero se decía que las sanciones era algo demasiado extremo. Yo, pues aquí entramos eso, en la especulación, en qué opino yo, porque al final no, no puedo, no termino de tenerlo muy claro. Eh, eso, teniendo la Unión Europea, porque, bueno, si ha sido bloqueado esto por Hungría y Eslovaquia es precisamente por lo que he comentado antes. El gobierno de Georgia no está solo en Europa, tiene gente cercana en Europa y que no sean
bueno, no sean Francia y Alemania, o que sean un grupo díscolo, si queremos llamarlo, no implica Ujú, que no sean, sean parte de la Unión Europea y no tengan cercanía con el sueño georgiano. Por otro lado, la Unión Europea, pues sí que se está presentando, bueno, sí que está teniendo una postura muy contraria a la aprobación de esta ley. Hemos visto a europarlamentarios de distintos grupos en las movilizaciones de Tiflis que se han llevado a cabo durante el día de hoy. Si esto va a suponer una parada al proceso de integración, pues no sabría decirlo. Creo que depende mucho de cómo se vayan a desarrollar las elecciones de octubre, quién salga, quién salga con la bueno, con el gobierno en octubre ujú. y un poco de ser algo, no creo que sea algo inmediato, sino algo que se avance, bueno, que se alargue en el tiempo. Pero Claro, aquí vamos, también había una cuestión que hemos explicado, ¿no? Sobre que esta ley es sobre agentes extranjeros. Es decir, significa que esas ONGs van a tener que ser señaladas, ¿no? Como mm, agentes de influencia extranjera porque reciben financiación extranjera. O sea, no es cortarles la financiación directamente, pero sí que podría abrir el camino a que se les pueda controlar o cortar de alguna manera. Por mm, eso es verdad que en Rusia sí que se señala muy claramente siempre, ¿no? A los agentes extranjeros, gente de influencia extranjera, como una amenaza, pero el señalarlo como tal no necesariamente implica que se les vaya a prohibir, ¿no? Que es algo que tampoco pasa en Estados Unidos, ¿no? Se comenta lo mismo, ¿no? Que la ley de agentes extranjeros puede señalar quién recibe esa financiación y luego de ahí se puede derivar en tomar medidas, según quién y cómo sea, ¿no? sí, porque al final tampoco el gobierno depende en gran parte de que estas ONGs estén cubriendo muchos de los servicios que si no tendrían que cubrir ellos mismos. No van a desaparecer las ONGs de un día para otro. Nada, nada. Y además estamos hablando de miles de ONGs. No sé si llegaba a Mm. ser decenas de miles. No estoy seguro ya de los datos, pero era como uno de los países con más ONGs del mundo. Al final ese camino euroatlántico lo ha abierto, bueno, per cápita, ¿no? Lo ha abierto la revolución de las rosas, ese camino hacia la Unión Europea, hacia Occidente. O sea, es un país que se occidentalizó mucho políticamente desde 2003. No pensemos que esto va a ser el camino que se quiere evitar, ¿no? De que lleguen los occidentales. O sea, ya es un país que tiene una agencia de enlace de la OTAN. Pues mira, al final de Sí. Rustaveli, cerca de una de las plazas, está allí.